Hay momentos en los que muchas personas intentan comprender a Dios únicamente con la lógica humana, pero la Biblia nos lleva a una verdad más profunda. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en perfecta unidad. No son tres dioses compitiendo entre sí, ni tres voluntades separadas. Son un solo Dios verdadero manifestando su amor, su poder y su presencia para rescatar a la humanidad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando llegó el tiempo de la salvación, el Hijo vino al mundo para entregar su vida por nosotros. Y cuando Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo para consolar, guiar y fortalecer a los creyentes. Todo esto revela el mismo corazón divino buscando al ser humano perdido. El Padre nos amó antes de que naciéramos. Él conocía nuestras lágrimas antes de que cayeran de nuestros ojos. Conoce las batallas que nadie ve, las noches de angustia que nadie entiende y las heridas que escondemos detrás de una sonrisa. El Padre nunca ha dejado de mirar a sus hijos con misericordia. Mientras muchos se alejan, Él sigue esperando. Mientras muchos juzgan, Él sigue extendiendo su gracia. Su amor no depende de nuestra perfección, porque si así fuera nadie podría acercarse a Él. Su amor nace de su naturaleza eterna y perfecta. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a mostrarnos ese amor de una manera que el mundo jamás había visto. No vino rodeado de riquezas, ni buscando reconocimiento humano. Caminó entre los cansados, los rechazados, los enfermos y los pecadores. Lloró con los que sufrían. Extendió su mano a quienes todos habían abandonado. Y finalmente subió a una cruz donde cargó el peso del pecado de la humanidad. Cada clavo, cada herida y cada gota de sangre hablaban de un amor tan profundo que la mente humana apenas puede comprender. Mientras el mundo gritaba condenación, Jesús ofrecía perdón. Mientras la multitud levantaba acusaciones, Él levantaba misericordia. Mientras la muerte parecía triunfar, Dios estaba preparando la victoria más grande de toda la historia. Y entonces aparece la maravillosa obra del Espíritu Santo, no como una fuerza impersonal, sino como la presencia viva de Dios, actuando en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo quien fortalece al cansado cuando siente que no puede continuar. Es quien trae paz cuando las tormentas de la vida amenazan con destruir la esperanza. Es quien recuerda las promesas de Dios cuando todo alrededor parece oscuro. Es quien convence de pecado, guía hacia la verdad y transforma corazones endurecidos en corazones llenos de fe. Donde el Espíritu Santo obra, la desesperación comienza a retroceder y la esperanza vuelve a nacer. La Biblia nos muestra una armonía perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús vemos al Hijo en las aguas, al Espíritu descendiendo como paloma y la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado». No es confusión, es revelación. No es división, es unidad divina. El mismo Dios obrando para cumplir el plan eterno de salvación. Un Dios que no permanece distante, sino que se acerca al ser humano con amor, compasión y poder. Quizás hoy alguien se siente solo, olvidado o sin fuerzas para continuar. Pero el Padre sigue amando, el Hijo sigue intercediendo, el Espíritu Santo sigue consolando. La misma mano que sostuvo a David frente a Goliat, que protegió a Daniel en el foso de los leones y que levantó a Cristo de entre los muertos, sigue, teniendo poder para transformar vidas. No importa cuán difícil sea el camino, Dios continúa siendo fiel. Cuando las puertas se cierran, Él sigue siendo el camino. Cuando las mentiras aumentan, Él sigue siendo la verdad. Cuando la esperanza parece morir, Él sigue siendo la vida. Por eso hoy recuerda esta verdad eterna. Hay un solo Dios verdadero, digno de toda honra y toda gloria. El Padre que te ama, el Hijo que te salvó y el Espíritu Santo que te acompaña. Un Dios eterno que nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Y aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias se levanten como tormentas y aunque las fuerzas parezcan agotarse, su amor permanece para siempre.
Porque el Dios de la Biblia no es una idea ni una tradición. Es una realidad viva que sigue transformando corazones, restaurando vidas y mostrando que su gracia es más grande que cualquier oscuridad que pueda existir. Amén. Hay una verdad que atraviesa toda la Biblia como un río de fuego y de vida. Dios jamás ha estado lejos de la humanidad. Desde el principio, cuando el hombre cayó en el pecado, el corazón de Dios comenzó a revelar un plan de redención que mostraría la profundidad de su amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no aparecen en las Escrituras como personajes separados de una historia, sino como la manifestación perfecta del único Dios verdadero obrando para rescatar a sus hijos del abismo de la muerte espiritual. El Padre contempló un mundo quebrantado por el pecado, un mundo donde el dolor, la injusticia, las lágrimas y la muerte se habían convertido en compañeros inseparables de la humanidad. Pero en lugar de abandonar su creación, decidió extender su misericordia. Cada amanecer, cada respiración y cada oportunidad de volver a empezar son pruebas de que el amor del Padre sigue sosteniendo el universo. Aunque millones lo ignoren, Él continúa siendo el Dios que espera, que llama y que extiende sus brazos a quienes regresan con un corazón arrepentido. Entonces apareció Jesucristo, el Hijo amado. No llegó con ejércitos ni con coronas terrenales. Llegó envuelto en humildad. El Rey del universo nació en un pesebre. El Creador caminó entre sus criaturas. El Santo compartió la mesa con pecadores. Y el mismo que calmó los mares y resucitó muertos, permitió que lo golpearan, lo humillaran y lo clavaran en una cruz. Allí, en el Calvario, ocurrió algo que ninguna mente humana podrá comprender completamente. El amor se enfrentó al odio, la gracia se enfrentó al pecado, la vida se enfrentó a la muerte, y cuando parecía que las tinieblas habían vencido, el sacrificio de Cristo abrió para siempre el camino de la reconciliación con Dios. Cada gota de sangre derramada hablaba de perdón, cada herida hablaba de restauración, cada instante de sufrimiento hablaba de un amor tan inmenso que fue capaz de cargar lo que nosotros jamás habríamos podido soportar. Jesús no murió porque perdió una batalla. Jesús murió porque decidió ganar una guerra eterna por nuestras almas. Pero la historia no terminó en una tumba. La piedra fue removida. La muerte fue derrotada. El sepulcro quedó vacío. Y el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos sigue, actuando hoy por medio del Espíritu Santo. Él es quien fortalece al creyente cuando las fuerzas se agotan. Él es quien susurra esperanza cuando el miedo intenta dominar el corazón. Él es quien ilumina las Escrituras y transforma vidas que parecían imposibles de cambiar. Hay personas que han sido abandonadas por amigos, traicionadas por familiares y heridas por quienes prometieron amarlas. Hay personas que lloran en silencio mientras todos creen que están bien. Hay corazones que han llegado al límite de sus fuerzas. Pero aún allí, donde nadie más puede entrar, el Espíritu Santo puede llegar. Porque la presencia de Dios atraviesa las murallas del dolor, rompe cadenas invisibles y devuelve vida a lo que parecía perdido para siempre. Por eso la Biblia nos llama a mirar hacia arriba, no hacia los hombres, no hacia las riquezas, no hacia los sistemas de este mundo que hoy existen y mañana desaparecen. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en el Padre que nos creó, en el Hijo que nos redimió, en el Espíritu Santo que nos guía, porque todo lo demás pasará. Los imperios caerán, las modas desaparecerán, las generaciones vendrán y se irán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Llegará el día en que las lágrimas serán secadas, el dolor será vencido y la gloria de Dios llenará todo. Entonces comprenderemos que nunca estuvimos solos, que incluso en nuestras noches más oscuras, el Padre seguía cuidando de nosotros, el Hijo seguía intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo seguía caminando a nuestro lado. Porque hay un solo Dios verdadero, el Dios eterno que era, que es y que ha de venir. El Dios que transforma la culpa en perdón, la desesperación en esperanza y la muerte en vida eterna. Y mientras exista aliento en nuestro cuerpo,
Nuestra respuesta debe ser la misma: adorarlo, confiar en Él y proclamar que no hay nombre más poderoso, más santo y más glorioso que el nombre de Jesucristo. Amén. Y cuando observamos la historia de la humanidad, descubrimos que el problema más grande del ser humano nunca ha sido la falta de inteligencia, de recursos o de oportunidades. El problema más profundo siempre ha sido la distancia que el pecado produjo entre el hombre y Dios. Desde entonces, el corazón humano ha intentado llenar ese vacío con muchas cosas. Algunos buscan satisfacción en el dinero, otros en el poder, otros en los placeres pasajeros. Pero tarde o temprano descubren que nada de este mundo puede ocupar el lugar que le pertenece únicamente a Dios. Por eso hay tantas personas rodeadas de riquezas que siguen sintiéndose vacías. Hay quienes son admirados por multitudes y aún así lloran cuando están solos. Hay quienes poseen grandes bienes materiales, pero no encuentran paz para dormir. Porque el alma fue creada para algo más grande que las cosas temporales. Fue creada para caminar en comunión con su Creador. El Padre conoce esa necesidad. Antes de que pronuncies una oración, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Antes de que derrames una lágrima, Él conoce el motivo de tu dolor. Antes de que tus labios expresen una palabra, Él ya entiende tu lucha. Nada escapa a sus ojos. Ninguna herida está escondida. Ninguna decepción pasa desapercibida. Ninguna injusticia queda olvidada delante de Él. Y cuando la humanidad estaba perdida en la oscuridad, Jesucristo vino como la luz del mundo. No vino solamente para enseñarnos cómo vivir. Vino para salvarnos. Vino para abrir una puerta que nadie más podía abrir. Vino para destruir el poder del pecado y para reconciliar al hombre con Dios. Por eso cada milagro que realizó era una señal de algo más grande. Cuando abrió los ojos de los ciegos, estaba mostrando que podía abrir los ojos espirituales. Cuando levantó a los paralíticos, estaba demostrando que podía levantar vidas destruidas. Cuando calmó el mar, embravecido, estaba revelando que también puede traer paz a los corazones, que viven en medio de tormentas, y aún hoy sigue haciendo lo mismo. Todavía restaura matrimonios que parecían perdidos. Todavía sana corazones quebrantados. Todavía rescata vidas atrapadas en la desesperación. Todavía transforma pecadores en testimonios vivos de su gracia. Porque Jesucristo no es solamente parte de la historia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mientras caminamos en esta tierra, el Espíritu Santo permanece obrando silenciosamente. Muchas veces no vemos su mano, pero sentimos su presencia. Es Él quien nos fortalece cuando queremos rendirnos. Es Él quien nos recuerda que Dios sigue teniendo el control cuando todo parece derrumbarse. Es Él quien nos levanta cuando nuestras fuerzas humanas llegan al límite. Hay momentos en que las pruebas parecen interminables. Momentos en que las oraciones parecen no tener respuesta. Momentos en que el cielo parece guardar silencio. Pero incluso en esos momentos Dios sigue trabajando. Porque la fe verdadera no se sostiene por lo que ve, sino por la confianza en las promesas del Señor. José pasó años en una prisión antes de llegar al palacio. David fue perseguido antes de ocupar el trono. Job atravesó el sufrimiento antes de contemplar la restauración. Jesús pasó por la cruz antes de la resurrección. Y muchas veces Dios permite procesos que no entendemos, porque está preparando propósitos que todavía no podemos ver. Quizás hoy alguien está viviendo una batalla que nadie conoce. Quizás hay lágrimas escondidas detrás de una sonrisa. Quizás hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no ha perdido el control. El Padre sigue reinando. El Hijo sigue intercediendo. El Espíritu Santo sigue consolando. Las montañas pueden moverse. Los gobiernos pueden cambiar. Las economías pueden tambalear. Los planes humanos pueden fracasar. Pero Dios permanece firme. Su trono no puede ser sacudido. Su poder no disminuye. Su amor no envejece. Sus promesas no caducan. Lo que Él ha dicho sigue siendo verdad, aunque el mundo entero diga lo contrario. Llegará el día en que veremos cara a aquel que nos sostuvo durante cada batalla. Entonces entenderemos por qué algunas puertas se cerraron. Comprenderemos por qué ciertas pruebas fueron necesarias.
Veremos cómo la mano de Dios estuvo presente incluso en los momentos donde pensábamos que estábamos solos. Y en ese día no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más despedidas, no habrá más noches de angustia. La gloria de Dios iluminará todo para siempre. Los redimidos adorarán al Señor eterno y reconocerán que cada promesa se cumplió exactamente como Él la había declarado. Hasta entonces seguimos avanzando por fe. Seguimos creyendo cuando no entendemos. Seguimos adorando cuando las lágrimas caen. Seguimos confiando cuando el camino parece difícil. Porque sabemos que hay un solo Dios verdadero, digno de toda adoración. El Padre eterno lleno de amor. El Hijo glorioso que venció la muerte. Y el Espíritu Santo que habita con su pueblo. A Él sea la gloria cuando las cosas van bien. A Él sea la gloria cuando llegan las pruebas. A Él sea la gloria en los días de abundancia y en las noches de necesidad. Porque todo comienza en Él, todo existe por Él y todo termina en Él. Y cuando la última página de la historia humana sea escrita, una sola verdad seguirá resonando por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si hay algo que el enemigo ha intentado hacer desde el principio es convencer al ser humano de que puede vivir sin Dios. Esa fue la mentira en el jardín del Edén y sigue siendo la misma mentira en nuestros días. El mundo promete felicidad sin Dios, propósito sin Dios, éxito sin Dios y esperanza sin Dios. Sin embargo, generación tras generación, la historia demuestra que cuando el hombre se aleja de su Creador termina perdiéndose a sí mismo. Porque fuimos creados para algo más grande que simplemente existir. Fuimos creados para conocer a Dios, para caminar con Él y para reflejar su gloria. Cuando esa relación se rompe, el alma comienza a experimentar un vacío que nada puede llenar. Por eso hay corazones que buscan desesperadamente algo que les devuelva la paz. Buscan en relaciones humanas, en posesiones materiales, en reconocimientos y en logros. Pero tarde o temprano descubren que ninguna de esas cosas tiene poder para sanar las heridas más profundas del espíritu. Solo Dios puede hacerlo. Solo el Padre tiene palabras de vida eterna. Solo el Hijo tiene las llaves de la salvación. Solo el Espíritu Santo puede transformar completamente un corazón. Por eso la Biblia no presenta a Dios como una teoría para discutir, sino como una realidad para experimentar. Moisés lo experimentó en medio de una zarza ardiente. Isaías lo experimentó contemplando su gloria en el templo. Daniel lo experimentó dentro del foso de los leones. Pedro lo experimentó caminando sobre las aguas. Pablo lo experimentó cuando pasó de perseguidor a predicador del Evangelio. Y millones de personas a través de los siglos han experimentado la misma verdad. Dios sigue vivo. No es un recuerdo del pasado. No es una tradición antigua, no es una historia que se cuenta solamente en los templos. Él sigue obrando, sigue escuchando oraciones, sigue levantando al caído, sigue restaurando al quebrantado, sigue extendiendo misericordia a quien se acerca con humildad. Quizás ahora mismo alguien escucha estas palabras mientras atraviesa una batalla silenciosa. Tal vez siente que nadie comprende lo que está viviendo. Tal vez el dolor ha sido tan largo que ya se acostumbró a cargarlo. Tal vez las decepciones han sido tantas que ha comenzado a perder la esperanza. Pero Dios ve aquello que nadie más ve. Ve las lágrimas que nunca mostraste. Ve las oraciones que hiciste en secreto. Ve las noches en las que te sentiste completamente solo. Ve las veces que pensaste rendirte y aún así seguiste adelante. Nada de eso ha pasado desapercibido delante de sus ojos. El Padre sigue observando tu camino. El Hijo sigue intercediendo por tu vida. El Espíritu Santo sigue obrando incluso cuando no puedes percibirlo. Y muchas veces los mayores milagros ocurren precisamente cuando creemos que todo está perdido. Cuando Abraham ya no veía posibilidades, Dios le dio una promesa. Cuando el mar parecía cerrar el paso a Israel, Dios abrió un camino. Cuando Lázaro llevaba días en la tumba, Jesús lo llamó por su nombre. Cuando los discípulos pensaban que todo había terminado en el Calvario, la mañana de la resurrección cambió la historia para siempre.
Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que abre caminos donde no existen caminos. El Dios que enciende esperanza donde solo había oscuridad. El Dios que trae vida donde todo parecía muerto. Por eso no permitas que las circunstancias definan quién es Dios. Las tormentas cambian, los sentimientos cambian, las personas cambian, pero Dios permanece igual. Su fidelidad no depende de nuestras emociones. Su amor no depende de nuestras victorias. Su gracia no depende de nuestra perfección. Él sigue siendo santo cuando no entendemos. Sigue siendo bueno cuando lloramos. Sigue siendo poderoso cuando nos sentimos débiles. Sigue siendo fiel cuando todo parece incierto. Amén.